El abogado constitucionalista con más de 20 años de experiencia impartiendo la cátedra de Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional, es una voz autorizada sobre este tema. El abogado Juan Carlos Barrientos nos acompaña esta noche. Abogado, muchas gracias por estar esta noche en el noticiero hoy mismo. Buenas noches, Edgardo. Bueno, yo coincido con la opinión del abogado Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema, de que el periodo que se ha dado de vacatio legis es demasiado corto. El actual Código Penal que tenemos nosotros en vigencia, se le dio casi 2 años de vacatio legis para que pudiera pues entrar en vigencia. El propósito es de que la gente, sobre todo profesionales del derecho, operadores de justicia y todas las personas involucradas puedan tener la oportunidad suficiente y el tiempo para que les den cursos de capacitación en las universidades, introducir en la materia de derecho penal las nuevas tipologías penales, y creo que si entrar en vigencia el 10 de noviembre sería muy corto el tiempo. O sea que hay argumentos sólidos para hacer esa petición de extender las vacaciones del Código Penal actual. Es correcto, hay suficiente argumento y sobre todo que no están los operadores de justicia ni tampoco las escuelas judiciales, el Ministerio Público y los mismos profesionales del derecho a través de la escuela de capacitación que hay en el Colegio de Abogados, lo suficientemente imbuidos del tema para poder verdaderamente hacer aplicaciones de ese código. Abogado, y aparte de ese argumento que usted establece sobre el conocimiento o desconocimiento de este nuevo Código Penal, también está el hecho de que podría sufrir reformas este Código Penal, dado las observaciones que ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Colegio de Periodistas en relación al tema de libertad de expresión, libertad de prensa, el Consejo Nacional Anticorrupción, entre otras, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, entre otras organizaciones. Sí, pero para que pueda hacerse cualquier tipo de reformas, el código primero tiene que entrar en vigencia. Usted no puede reformar una ley que todavía no ha entrado en vigencia. La vigencia es la capacidad que convierte en obligatoria una norma jurídica en el territorio de un Estado. Mientras esa ley no entre en vigencia, es como que si la ley todavía no estuviera funcionando y por lo tanto no se puede realizar absolutamente ninguna reforma. A mí me ha extrañado de que estén prácticamente hablando de reformas, sobre todo en el tema del Colegio de Periodistas con los delitos contra el honor de la injuria, la calumnia y la difamación, de que se diga de que se va a proceder de inmediato a reformar el código. Eso no me parece a mí que sea legal ni constitucional, porque las leyes son obligatorias en virtud de su promulgación y después de publicadas 20 días consecutivos en la Gaceta y entrada la fecha de vigencia que señala el decreto correspondiente. Mientras esa ley no esté vigente el 10 de noviembre, no se le puede hacer absolutamente ninguna reforma. O sea que lo que tendríamos hasta el momento son promesas de que se van a hacer esas reformas una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Así es, y son promesas unilaterales, porque recuerde que la Cámara Legislativa está compuesta por 128 diputados. Ahí hay diputados de diversas bancadas y entonces me parece a mí que es arriesgado prometer algo sin tener ya en cuenta la opinión que van a tener los honorables diputados y las distintas bancadas con los temas que se vayan planteando. Pero yo creo que el objetivo de la vacatio legis precisamente era de que, dado que la gente nunca está conforme con códigos penales, porque los códigos penales vienen a castigar, vienen a crear condiciones para que la gente sufra por los daños que le ha causado a la sociedad, la situación se produce generalmente de que el pueblo siempre pide penas más duras, penas más graves para la comisión de los delitos, y por el otro lado hay sectores sociales como por ejemplo los de los derechos humanos, de que piden de que las penas no sean tan duras, que debería de flexibilizarse la norma, que debería de crearse condiciones para que haya una rehabilitación del delincuente y descongestionar más bien los centros penales. Entonces, con esto de aumentar la vacatio legis, dada la insatisfacción que ha habido con este código, yo creo que será oportuno para que se socialicen las medidas y para que esas promesas después puedan ser objeto de discusión en el Congreso y llegar a feliz término. Pero, ¿qué sentido tendría entonces aumentar
el periodo de entrada en vigencia de este nuevo Código Penal si al final las reformas se van a hacer hasta que entre en vigencia? ¿No sería más apropiado que entre en vigencia el 10 de noviembre y que a partir de esa fecha se hagan las reformas que se está exigiendo por distintos sectores? Bueno, si usted lo ve desde ese punto de vista, es más práctico que entre en vigencia, porque así ya nos estaría retardando, y por otro lado, las capacitaciones y el conocimiento que tendrían los profesionales del derecho y los operadores de justicia serían ya más bien extemporáneas, porque prácticamente todo se estaría haciendo en base a un código que a futuro, cuando entre en vigencia, va a ser cambiado en una serie de aspectos que ya han sido señalados por diversos sectores, como las penas por narcotráfico, las penas por corrupción, las mismas penas por los delitos contra el honor, etcétera. Así que, si usted lo ve desde ese punto de vista, sería más práctico que lo pongan en vigencia y que procedan de manera inmediata a cumplir con las promesas y a discutir esas reformas que han planteado diversos sectores sociales y económicos del país. Sí, porque ¿en base a qué nos dice usted esta noche que no se le pueden hacer cambios a este nuevo Código Penal, sino que hasta que entre en vigencia? Porque la Constitución establece que las leyes son obligatorias a partir de la vigencia de la norma. La vigencia de la norma es que el decreto que apruebe el Congreso Nacional y que una vez que ha sido publicado, ordena la fecha exacta en la cual esa norma jurídica va a ser de tipo obligatorio para toda la República de Honduras. Mientras esa fecha no llegue, es como que esa ley todavía no esté funcionando, como que esa ley todavía no se está aplicando, como que esa ley todavía no es del conocimiento de las personas a efecto de su cumplimiento. Por lo tanto, venir a hacerle reformas antes viene a constituirse en un error, porque usted no puede realizarle reformas a algo que todavía no es obligatorio en la República. Usted dice, si le hacen reformas ahora, antes de que entre en vigencia, se cometería un error, pero ¿ese error incluye algún tipo de responsabilidad? Claro, se incluye en responsabilidad penal, en responsabilidad administrativa, es abuso de autoridad, es faltas a los deberes de los funcionarios públicos. ¿Cómo puede alguien reformar algo que ya fue aprobado por el Pleno del Congreso Nacional? ¿Cómo puede producirse una reforma de un decreto que todavía no está en vigencia? Me parece a mí que andar haciendo promesas sin aclarar de que las mismas se van a llevar a cabo hasta que esté en vigencia el código y que se reúne el Congreso Nacional para proceder a la discusión y la aprobación de las reformas, es algo temerario, porque prácticamente se está hablando de violentar la soberanía popular. Una vez que entre en vigencia, la fecha que sea, ¿cuál sería el procedimiento entonces para hacerle las reformas? Bueno, una vez que entre en vigencia, tendría que algún diputado o alguien que tenga iniciativa de ley, la misma Corte Suprema de Justicia en asuntos de su competencia, el presidente de la República a través de los secretarios de Estado, pueden presentar, o la iniciativa ciudadana de 3,000 ciudadanos que pueden presentar una iniciativa de ley, presentan su iniciativa y una vez que es admitida, la Junta Directiva debe proceder a nombrar la comisión de dictamen. Esta deberá de dictaminar la iniciativa de reforma y someterla al Pleno para que se produzcan los 3 debates y una vez discutida se apruebe, y que esta aprobación no requiere mayoría calificada porque es una ley ordinaria y con 65 votos se puede perfectamente aprobar esta reforma. Una vez aprobada la reforma, entonces deberá de publicarse en la Gaceta, mandarla al presidente para que la sancione, la promulgue y después mandarla a la Gaceta para que la publiquen por el tiempo de ley, a menos que le quieran dar también otra vacatio legis. Pero, por ejemplo, en el caso de los delitos contra el honor, calumnia, difamación, injuria, los delitos que cuestionan algunos sectores que se les bajó la pena por el tema de corrupción o narcotráfico, lo que cuestiona también la empresa privada. Una vez que entre en vigencia ese nuevo Código Penal, porque en su opinión no puede reformarse en este momento, una vez que entre en vigencia, ¿qué va a pasar con las personas o con los sectores que podrían verse beneficiados con la entrada en vigencia de ese nuevo Código Penal? Se van a ver beneficiados porque la Constitución es bien clara de que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal,
cuando favorezca al delincuente o al reo. En este caso se van a ver beneficiados y habrá que esperar el tiempo que dure la discusión de la moción, de la iniciativa de ley, el tiempo del dictamen, el tiempo que se tarde el presidente en sancionar, los 20 días de publicación en la Gaceta para que entre en vigencia la reforma, y mientras tanto va a estar vigente el código así sin reformas, así tal y como lo aprobaron, así como fue publicado en la Gaceta, así como está ahorita. O sea que, por ejemplo, los delitos de difamación, calumnia, injuria, los delitos contra el honor, o sea, serán penados con cárcel hasta que no se hagan las reformas tal y como usted lo establece y el procedimiento que usted ha indicado. Así es, exactamente así es como usted lo dice. Y una vez de que entren en vigencia las reformas, entonces se aplicarán de manera retroactiva para favorecer a aquellas personas a las cuales se les hubiera imputado por esos delitos. Ahora, me hace un comentario aquí el abogado Félix Ávila, ex juez de los tribunales de justicia y también experto en derecho penal. Dice que pareciera lo más lógico, lo que hemos planteado esta noche, que entre en vigencia, como lo establece el Congreso Nacional, el 10 de noviembre, pero que de inmediato se inicie la discusión sobre el tema de las reformas que se han planteado distintos sectores. ¿Por qué sentido tendría un año más si no se puede reformar? Es correcto, usted tiene toda la razón. No tiene sentido estar aumentando el tiempo de la vacatio de leyes y de todas maneras se van a producir reformas puntuales en varios de los tramos del articulado y en ese sentido pues no vale la pena perder el tiempo en eso. Sino que entrarle de un solo. Entre en vigencia y discutamos las reformas y que se lleve a cabo el procedimiento que usted ha establecido para que también entren en vigencia esas reformas. Ya deberían de tener listas las iniciativas de ley más bien para presentarlas el 11 de noviembre cuando empiece ya en vigencia este nuevo código. ¿Está de acuerdo usted con eso, abogado Barrientos? Estoy totalmente de acuerdo. Abogado, muchas gracias por aceptar esta conversación con Noticieros hoy mismo. Buenas noches, muchas gracias.